En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Hijo del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán ardidos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. No comprendo, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás. Hijo de inmigrantes alemanes, Osvaldo Bayer nació en Santa Fe. Historiador, escritor, periodista. Un libertario, como todavía le gusta definirse. Siempre he procurado desenterrar verdades y exponerlas en el lenguaje del hombre común. Así fue con La Patagonia Rebelde, probablemente su obra mayor, que le costó persecución y exilio en los años 70. Amigo entrañable de Osvaldo Soriano, Rodolfo Walsh, Paco Urondo. Osvaldo Bayer vive actualmente en su casa de siempre, en Belgrano, y divide su tiempo y su trabajo entre Argentina y Alemania. Parafraseando el título de uno de sus libros, bien podríamos decir que la vida de Osvaldo Bayer ha estado signada por la rebeldía y la esperanza. Lo del tugurio es porque fue una ocurrencia de Soriano, venía siempre, y él siempre trataba de provocar. Entonces me dijo, entró, se hizo el que miraba por primera vez, ya había entrado como 20 veces, y me dijo, vos vivís, Osvaldo, dice, en un verdadero tugurio. Y entonces yo le digo, el tugurio, me gusta, digo, lo voy a poner en la puerta. Esta es la entrada. Y acá, en este pasillo, tengo el archivo, la documentación histórica, ¿no? Que me dicen de que se me va a caer encima cuando paso y que voy a morir. Y he respondido, bueno, sería la primera vez una muerte hermosa, alguien que vive, que muere aplastado por los libros y los papeles históricos. No estaría mal. Puede haber sido una nueva provocación, pero ¿saben qué? En esta voy a caer. Porque es importante hablar de lo que pasó ayer a la tarde en Santa Cruz. Es importante hablar de por qué Vialidad Nacional, la misma Vialidad Nacional que no tiene un centavo para tapar los baches en las rutas donde cada vez se muere más gente, ayer gastó cientos de miles de pesos en derrumbar y destruir el monumento a Osvaldo Bayer. Ni más ni menos que el autor de La Patagonia Rebelde, el hombre que retrató como nadie la crueldad patronal contra los obreros, contra los desposeídos, contra los débiles de la Argentina. Primero que nada, es importante hablar de Bayer porque Bayer era un libertario de verdad.
Los que lo conocimos sabemos que le hizo honor durante toda la vida a esa definición de Christian Ferrer de los anarquistas libertarios. Escribió en el prólogo de uno de sus libros: los libertarios son gente irreductible. Y eso siempre fueron los anarcos que nutrieron la tradición argentina desde la época de Severino Di Giovanni, un anarquista al cual Bayer retrató como nadie, ¿no? Que nos hizo conocer Bayer a los que vivimos en la segunda mitad, nacimos en la segunda mitad del siglo XX. Es exactamente lo contrario de Milei en ese sentido, y por eso a mí me da bronca desde que existen estos ultraderechistas que hayan usurpado el mote, la palabra libertarios. Porque Osvaldo Bayer era un libertario de verdad, en el sentido de que era anarquista, anticapitalista, y que no cedía ni un centímetro, no tenía ni un doblez frente a los que intentaban atacarlo o empujarlo. Y en ese sentido es lo contrario de un Milei que va y viene, dice primero una cosa, después lo contrario. Si hay alguien que se hizo cargo con el pellejo de cada palabra que dijo o que escribió, fue Osvaldo Bayer. Entonces, primero, esto fue un ataque a un libertario, como todos los ataques que recibió Bayer en su vida, que ahora vamos a repasar y que fueron un montón. Pero de la indignación inicial que yo sentí ayer, que un poco nutrió en los programas anteriores al nuestro el tono de esta radio, que es una radio democrática, una radio que justamente valora la libertad, pasé a otro estadio, porque a mí me indignó mucho. Yo lo conocí, compartí una lista sindical con él, fui delegado y él vino al diario Crítica, donde yo era delegado, a solidarizarse como nadie, cuando ya tenía 80 y largos años y cuando estaba cansado, con dificultades para moverse. Acá cada uno de nosotros tiene una anécdota con Bayer, a quien adoramos. Pero de la indignación esa inicial que sentí, lo que pasé a ver es que esto lo hace crecer a Bayer, igual que cada uno de los ataques que sufrió. Ayer, en pleno partido de la selección, los primeros trending topics, las primeras tendencias en todas las redes sociales eran del fútbol, de cada uno de los jugadores, de la selección, de la escaloneta y qué sé yo, incluso de la germu de alguno de los jugadores y qué sé yo. Pero el primer tema de conversación no futbolístico era Osvaldo Bayer. Y yo estoy seguro que si nosotros acá nos proponíamos hacer trending topic a Osvaldo Bayer en pleno partido de la selección, no lo lográbamos. Por eso creo que este ataque a este libertario es algo que de vuelta le salió mal a los fachos, le salió mal a los ultraderechistas. Es un ataque a un libertario del Estado, además. Fíjate vos, qué notable, ¿no? Milei, que dice, vine a destruir el Estado desde adentro, agarra una retroexcavadora pagada con la nuestra del Estado para destruir una obra de arte que homenajea a un periodista, historiador, biógrafo, un intelectual de nuestro país, de esos que hacen a la identidad argentina. Porque además La Patagonia Rebelde después fue la película, fue Facón Grande, Federico Lupi, fue todo lo que fue. Y a Bayer, como les decía, lo echaron de 1000 lugares. Lo vivieron echando. Lo echaron de Esquel primero cuando denunció que los terratenientes habían tomado el Cuyamen mapuche. Lo echaron de la universidad después, cuando Perón pone de decano de la Facultad de Filo a un cura, y él dice, yo no voy a enseñar filosofía bajo las órdenes de un cura. Se va a Alemania por primera vez. Lo echan después ya cuando vuelve de Rauch, a donde lo habían llamado para hacer un diario, y el tipo va, dirige el diario, pero se pone del lado de los laburantes cuando piden aumento. Lo echan también de otros diarios cuando se pone al frente del sindicato de periodistas en los años 60. Lo echan los milicos cuando le dicen, usted nunca más va a volver a pisar la patria. Se lo dicen en la escalerilla del avión, imagínense, a un tipo que se había ido con lo opuesto, al que le habían avisado de pedo que le iban a reventar la casa a las patotas, que si no se iba, lo iban a hacer desaparecer. Lo había echado a tiros
gente de la dirección del PC, del partido, cuando antes de todo eso había coqueteado con los comunistas. Lo echaron por última vez, cuenta hoy Ari Penisi, que en un rato va a venir a hablar con nosotros, del acto del Bicentenario, cuando el kirchnerismo lo había invitado como orador en uno de los festejos de los 200 años de la Revolución de Mayo, pero cuando lo iban a pasar a buscar le dijeron: no, por cuestiones de agenda no lo vas a poder dar el discurso, Osvaldo. Antes, ya por las críticas que estaba haciendo al kirchnerismo, lo había bajado del Bar de las Madres, simbólicamente, a su cuadro, Eve de Bonafini, con quien tuvo igual una relación de mucho cariño previamente, ¿no? Un tipo, imagínense, que también hacía visible el calvario de los desaparecidos y sus familias mientras estaba exiliado en Alemania. Más allá de todas estas peleas en las que se mostraba irreductible cada vez, peleas sindicales, políticas, las que fueran, el que siempre lo tuvo entre ceja y ceja fue el poder. El poder siempre lo tuvo marcado a Bayer. Es alucinante ver un tipo que nosotros le festejamos el cumpleaños 90 en la plaza de la vuelta de su casa, del Tugurio, como él llamaba a su casa de Belgrano. Y la cantidad de gente que fue a celebrárselo es la gente que acompañó ese alma contestataria. Hoy vamos a regalar ejemplares de la obra de Osvaldo Bayer durante todo el programa, pero lo de Osvaldo Bayer, más que una obra, es un anecdotario. Porque vos podés haber leído un libro de él, podés haber leído otro, pero lo que seguramente viste es alguna nota pasar, escuchaste alguna situación en la cual intervino, viste alguno de estos lugares de los cuales lo echaron, o si no, por lo menos lo sentiste nombrar, como el tipo que iba a los lugares a contar la historia con un interés sociológico, antropológico, pero siempre desde el lugar del castigado, del marginado, del débil, del que sufre, del que está en el bando contrario al del poder. Y en eso también es la antítesis de estos fachos que usurparon la palabra libertario. Porque ellos están del lado del poder, son el caballo del comisario, son el poder mismo. Por eso, hoy a Bayer lo bancaron comunidades indígenas, el pueblo armenio, los judíos diaspóricos, porque él también atacó mucho al guerrerismo del Estado de Israel, verbalmente, por supuesto, como hacen los intelectuales. Lo defendieron los obreros sin gremio, los desclasados, los que tienen memoria de lo que pasó en la Patagonia, porque... En definitiva, si yo hoy caigo en la provocación de mierda que hacen, que me doy cuenta que hacen para que no hablemos del Fondo Monetario, del préstamo récord que van a engrosar nuevamente, de la devaluación que viene, de cómo está rebrotando la inflación, de la represión. Si hoy caigo en esto, es porque esto es algo más que la batalla cultural de los fachos. Un concepto que también deberíamos revisar porque no puede encarar ninguna batalla cultural gente que carece de toda cultura. Los fachos, los mal llamados libertarios, lo único que hacen con la cultura es atacarla. Le gritan a Lali Espósito, escrachan a otros artistas en las redes sociales, bardean a los actores o las actrices, dicen que son cucas porque quieren fondos para que se filmen películas en el país. Son incultos. Y eso mostraron ayer de vuelta al derribar este monumento en Río Gallegos. Son brutos, son incultos, porque no se llegaron a dar cuenta de que derribando ese monumento hicieron lo mismo que hizo toda la gente que lo persiguió a Bayer durante su vida, hacerlo todavía más grande. Fueron ellos los que generaron el hashtag anoche, son ellos los que generaron este programa especial que voy a hacer hoy. Todo el programa dedicado a Osvaldo Bayer, para que se conozcan las historias que relató ese gran maestro del periodismo, para que a algunos se le encienda la mecha de leer uno de sus libros, una de sus notas al menos, y para que volvamos a darle valor a esa palabra que nos chorearon junto con un montón de otras cosas. Sí, la palabra libertad.